Bien, estimados estudiantes, buenos días, un saludo a todos. Nuevamente estamos acá para ya ir finiquitando, dando por terminado lo que es esta asignatura de vida de trascendencia, en donde hemos ido recorriendo 4 aspectos muy importantes. En primer lugar, el tema de la cultura y la incidencia de la religión en la cultura. Como esta es parte y va normando la vida de las personas a nivel social. Creo que ha sido importante recorrer, definir el tema de la espiritualidad como un estilo propio de vida que cada uno, cada ciudadano, cada pueblo va teniendo. Por otro lado, se encuentra también el tema de las diferentes culturas y cómo cada cultura va presentando una oferta de vida, un estilo de vida diferente, en la cual, pues obviamente la religión es un elemento muy importante. Así, pues la unidad 3 nos presenta, en la unidad 2 vimos las diferentes culturas. En la primera unidad, todo pues, el tema de la espiritualidad, la cultura, su incidencia, su relación, ese diálogo que existe. En la unidad número 2 hemos ido describiendo prácticamente cada una de estas culturas, politeístas, monoteístas. En la unidad número 3 directamente nos quedamos a hablar sobre el tema del cristianismo y cómo el cristianismo tiene su norma de vida, tiene sus formas, tiene sus ritos, tiene su significado, sobre todo para el mundo occidental y para nosotros como tal, que somos en su gran parte en el continente la mayoría cristiana, ¿no? En este último momento vamos a tomar en cuenta uno de los grandes perfiles identitarios, como es el mismo Don Bosco. Este último capítulo, esta última unidad, nos define a nosotros un poco cuál es ese estilo que la Universidad Salesiana tiene, cuáles estos elementos que la Universidad Politécnica Salesiana persigue en la formación integral de sus estudiantes, en la formación de los profesionales, en la formación de aquellos que van a ejercer una sociedad. Entonces, de todas las carreras, todas las sedes, trabajamos en este mismo ámbito. Si bien es cierto, ya se conoce cuando uno ingresa a la universidad de una u otra manera, algunos elementos importantes de lo que es estas características de este hombre que para el siglo moderno marcó un hito y marcó una historia y que para nosotros eso es representativo. Les invito a que en esta última unidad, pues nosotros vayamos ya cerrando estos elementos que nos permiten a nosotros ir definiendo cuál es el estilo de vida que yo quiero tener, por dónde quiero caminar, hacia dónde quiero llegar. Ese es el afán, ese es el objetivo, ese es el fin de esta asignatura. Así es que vamos a compartir sin antes recordar que con esta última unidad, con esta última masterclass, estamos dando por terminado todo este proceso académico en modalidad en línea y nos queda para la primera semana de julio tener pendiente, perdón, para el 17 de julio, la evaluación final que equivale a 40 puntos. Si usted tiene alguna dificultad, mira este video, mira esta masterclass y todavía no ha generado alguna nota por A, por B, situaciones, porque le chocó por diversas cosas, por favor, acérquese a la tutoría respectiva. Siempre estoy conectado, siempre estoy esperando que el estudiante genere sus inquietudes, sean preguntas sobre los temas o sean preguntas sobre alguna nota, algún deber, alguna cosa. No deje para el final porque se puede complicar. En esta modalidad, vale la redundancia, en esta modalidad vale indicar que las tutorías, ver la masterclass y tener todo a tiempo con un cronograma de actividades establecido son los elementos que llevan a un feliz éxito. Bien, dicho esto, voy a compartir directamente ya nuestras láminas de trabajo. Esto, como ya lo saben, está también en su app, ¿no es cierto? Y vamos a ver entonces lo que es el tema de la espiritualidad salesiana como tal. Vamos a ver la persona de Don Bosco, esta unidad 3, porque antes mirábamos esto en la unidad 3, ahora la hemos separado para trabajarle en este tema, ¿no? Nada más es un error de digitación. Pero bueno, vamos a ver la persona de Don Bosco, sus orígenes, algo de su biografía, el sueño que marca la vida de Don Bosco a los 9 años, la experiencia del oratorio y la opción por los jóvenes y los pobres abandonados en peligro.
Y como último, las características propias de la espiritualidad juvenil salesiana, que es esto del estilo de vida, vivir al estilo de vida salesiano. Finalmente, el sistema preventivo como un estilo propio y una praxis educativa frente a los jóvenes. Aquí pues volvemos a repetir en el objetivo, ¿no? Que es abordar la espiritualidad salesiana empezando con una breve biografía de Don Bosco, seguido por características de la espiritualidad para concluir en el proyecto de vida en el cual cada estudiante intenta plasmar su vocación, lo que dije al inicio, ¿no? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo quieres vivir de aquí en adelante? ¿Cómo estamos frente al tema de la espiritualidad salesiana? ¿Me identifico o no me identifico? ¿Qué rasgos tengo? ¿Qué rasgos me faltan a mí como docente vivirlos, vivenciarlos, a usted como estudiante, como autoridad, etcétera, etcétera? Dicho esto, entonces vamos a ver que Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815, en plena época moderna, en un pequeño caserío de Castelnuovo en Asís, en un lugar llamado Becci, ¿no? Hoy llamado Castelnuovo de Don Bosco, este pueblito que está al sur de Italia. Sus padres fueron Francisco Bosco y Margarita Ochiena. Siendo todavía niño, muere su padre y este dolor hizo prácticamente que él, en futuro, cuando tome ya su vocación, vuelva a trabajar, ¿no? Por aquellos jóvenes pobres, faltos de cariño, faltos de confianza, faltos de amor, faltos de un lugar donde vivir. Ojo, entonces uno de los primeros rasgos que marcan la vida de Don Bosco es justamente la pérdida de su padre, uno de los más importantes. Recordar que en el nacimiento de Don Bosco es una época justamente de guerra, ¿no? Donde la gente salía de los pueblos, iba hacia la guerra y las familias quedaban huérfanas, las mujeres se quedaban en casa y los hijos mayores tenían que hacer el sustento de sus hogares. Entonces es una época difícil, es una época en donde la misma educación era muy verticalizada, la letra con sangre entra, lo que se profesor era lo único, la ciencia y como tal. Ese es el ambiente en el cual Don Bosco nace, es un ambiente totalmente tenso, tensiones políticas, tensiones económicas, tensiones sociales, tensiones familiares, algo parecido a lo que hoy día vivimos, ¿no? Pero en su tiempo. Y es ahí donde Don Bosco va a encontrar una línea que marca diferencia en la vida de todos y que ha marcado a lo largo de su vida algo distinto. Para profundizar, sí sería bueno que algún momento, si lo tienen tiempo, vean la vida de Don Bosco, ¿no? Que es un video que dura algo más de 2 horas y media, pero que recoge todos unos elementos que de pronto no los avanzamos a decir en esta clase. Entonces, frente a la muerte de su padre, encuentra en Mamá Margarita un ejemplo de la vida cristiana. Una mujer apegada a, una mujer apegada a su vocación y a su devoción por el buen Dios. Es ella quien le va a animar profundamente. Con la muerte de su padre, es su hermano quien se hace responsable de la familia y es quien tomará esta batuta de papá. Cuando él muy pequeño llegaba a las aldeas, pues siempre los sacerdotes y las personas a visitarlas, ¿no? Ya vamos a ver adelante un gran hombre llamado José José Cafaso. Este hombre, el cual predicaba, el cual ayudaba, el cual llevaba a Dios a la vida de las personas y que va a impregnar mucho en la idea de Don Bosco, ¿no? De Juanito Bosco, el que le va a inducir, donde va a decir, yo quiero ser como ese sacerdote, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ser como el humilde, ¿ya? Yo quiero llevar a Cristo, yo quiero llevar a Jesús. Ya vimos lo que el cristianismo representaba. Entonces ahora los sacerdotes, esta iglesia viva que habíamos determinado en la tercera unidad, eran estas personas. Y Juan Bosco tenía por objetivo llegar a ser sacerdote. Es así que el 5 de junio de 1841, a la edad de 26 años, se ordena sacerdote. La primera experiencia que él tiene, es un poco el servicio a los más necesitados, ¿no? Entonces, hay dos cosas importantes. Para llegar a estudiar, primero Don Bosco tuvo que huir de la casa.
y huye de la casa justamente con la ayuda de su mamá Margarita. Como él aprendía, había titiriteros, diversos personajes de teatro. Él aprendió a hacer algunas cosas y con eso pues pudo solventar parte de sus estudios, ¿no? La vida de Don Bosco no fue fácil, la vida de Don Bosco fue un camino de experiencia, un camino realmente fuerte de desapegarse de sus padres, porque en ese tiempo había un seminario. Entonces él va al seminario y es ahí donde se va a formar. Porque el servicio a los jóvenes, volvemos a repetir, ¿no? Él sentía la ausencia paternal, la ausencia maternal, y veía ese proyecto, su perspectiva en aquellas personas, en aquellos hombres también necesitados. Entonces, la realidad social que trajo la revolución industrial llevó a dedicarse a acompañar a los niños y jóvenes. Esta gran descubrimiento del cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? El cambio del teocentrismo, de Dios como centro del mundo, al cambio del hombre como centro en su historia, en el descubrimiento de la ciencia, que eso prácticamente es la revolución industrial, el desapego de las cosas religiosas, la crisis religiosa por todos los acontecimientos generados en la Edad Media, pues hace justamente que los jóvenes se van desamparados. Y él, al sentir ese desamparo, justamente piensa en trabajar por estos jóvenes, ¿no? Lo que dije, con ayuda de Mama Margarita y José Cafaso, consiguió un lugar de acogida para los jóvenes, un lugar en donde en lo posterior le llamaban el oratorio, ¿no? Una casita donde les daba de comer, donde ellos podían jugar, donde encontraban aquello que la calle no les podía brindar. Es ahí donde genera una pedagogía, es decir, una forma de enseñanza basada en el cariño, en la cercanía a la no violencia. La obra de educador cristiano bajo la protección de San Francisco de Sales, su patrono de comunidad, hizo pues que posteriormente lleve a poner el nombre a su congregación como los salesianos. Una de sus frases más insignes, más conmovedoras, fue: la educación es cuestión del corazón. No se educa solamente con la mente, no se educa solamente con la razón, se educa con la afectividad, se educa con la cercanía, se educa con la acogida, se educa con el entendimiento de la otra persona. Entonces ahí vendría el cristianismo, ¿no? El amor al prójimo simbolizado en el tema de la educación. Funda muchas escuelas dedicadas a que se formen esos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Este lema, que nace de Don Bosco, no es un invento de la salesiana. Esta identidad, estos elementos identitarios de buenos cristianos y honrados ciudadanos, justamente ya vamos a explicarlo cuando lleguemos al oratorio. Proyecto de Acción Educativa en América. En 1875 llegan al Ecuador, en América llegan al 75 y en 1888 llegan al Ecuador. Muere a la edad de 72 años y la iglesia reconoce su santidad y lo eleva a los altares el 1 de abril de 1934. Es decir, en el tema de la santidad como tal, para que la iglesia declare una persona santa, lo que debe es demostrarse 3 milagros, es decir, que esta persona está junto a Dios. Y ahí aparece el milagro que es algo que la ciencia no puede explicar. Entonces, Don Bosco con su vida, pues en su vida dio muchas prerrogativas, dio muchos elementos de santidad. Y esa santidad pues ahora se la reconoce, ¿no es cierto? En la vida de Don Bosco hay una parte muy esencial fuera de la muerte de su padre, es el sueño de los 9 años. Cuando tenía 9 años tuve un sueño, dice en su vida, ¿no? Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos, algunos de ellos decían malas palabras. Yo me lancé hacia ellos para golpearlos con mis puños. Fue entonces cuando apareció un personaje que me dijo: no con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. Yo tenía solo 9 años.
¿quién me estaba pidiendo hacer algo imposible? Él me respondió, yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. De repente apareció una mujer majestuosa de presencia. Yo estaba confundido. Él me llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, a su tiempo lo entenderás todo. El sueño de los 9 años justamente da esas primeras primicias de el encuentro entre el hombre y Dios. Cómo Dios se manifiesta en la inocencia y cómo Dios permite justamente hacer un lapsus a lo que se llama vocación. Vocación que viene del término vocare, que se llama un llamado, ¿no? En este caso, Dios llama a Juan Bosco y él responde. Hay una llamada y una respuesta. Eso se llama la vocación. Don Bosco supo escuchar esa voz de Dios que le llamaba y supo decirle sí, al igual que muchos hombres. Ese sentido de vocación le permitirá a él generar en su mente y en su vida un ideal, una forma de vida, una meta a donde él quiera llegar. Y empieza a establecer un proceso, ¿no? Primero formarse. Yo no puedo servir sin antes no formarme. Es un proyecto de vida, ¿no? Entonces yo no puedo tener una vida plena, una vida llena, una vida de Dios, si primero no entiendo quién es Dios. Entonces la formación en él fue muy importante en sentido vocacional. Y es la experiencia del oratorio la que le va a brindar, generar esta, ¿no? La juventud rural contemporánea de Don Bosco migraba a las ciudades deseando alcanzar el sueño de bienestar, de progreso, gracias al trabajo, pero se encontraban con la explotación, la pobreza y la marginación, es lo que decía. En plena revolución industrial, en plena guerra, en plena crisis económica y social, pues todo el mundo empezaba a salir. Y al no tener trabajo, y al no tener una forma de vida, y al no tener algo concreto, lo único que quedaba que era dedicarse a robar. Y esto es lo que Don Bosco le llamaba la atención y no quería que pase con los muchachos. Por eso es que cuando ingresan al oratorio y regresaban a la casa, entraban con este tipo de, algunos, no todos, algunos entraban con algunos aprendizajes de la calle, ¿no? Con algunas escuelas con algunos defectos muy importantes. Otro elemento, en su visita a las cárceles de Turing descubre la situación real de los muchachos aislados de toda posibilidad, rehabilitación de oportunidades para realizarse y aportar a la comunidad. Don Bosco, cuando muy joven, acompañaba a otro sacerdote que tenía la capellanía ¿cómo se llama? Tenía la capellanía de las personas pues, que estaban en la cárcel, muchos de ellos jóvenes, ¿no? Capellanía significaba escucharles, porque algunos eran prácticamente sentenciados a muerte, entonces tenían que confesar y tenían que acompañarlos. Don Bosco llegó a pegarse mucho a ellos, ¿no? A quererlos mucho y también era recíproco ese cariño, que un día pues un muchacho iba a morir y le pidió, Don Bosco, quédate conmigo, reza conmigo toda la noche. No sé a dónde voy a ir después de esto, decía. Y Don Bosco, obviamente, cuando él murió lloraba mucho, ¿no? Esto le conmovía, decía, ¿cómo evitar? Ahí viene el sistema preventivo. ¿Cómo evitar que los muchachos caigan en esto? Entonces, bien, en su vida, en su proyecto de vida, surgen también elementos que le permiten a él ir viendo por dónde quiere caminar, por dónde ejercer esa vocación de servicio. Intuyó la necesidad de crear un espacio, pues estamos, intuye, piensa, recapacita,
donde los jóvenes puedan desarrollarse, aprender algún oficio y alejarse de estos malos hábitos y pecar en la cárcel. Ese era el oratorio. Este oratorio de Baldoco, que tiene 4 elementos. Entonces, primero, ¿cómo entraban los muchachos? Entraban con todas esas malas costumbres, a veces generadas en la calle. Entraban con ese vacío afectivo. Entraban a muchos de ellos ni siquiera eran estudiados. Entonces, por eso es que el oratorio tiene 4 elementos muy importantes. Primero, una casa, un hogar donde se genera un ambiente familiar, donde se generan reglas, donde se generan normas de vida. No es que Don Bosco tampoco les aceptaba que hagan todo lo que querían, no. Tenían hora para comer, hora para ayudar, tenían que el aseo. Si alguien hablaba malas palabras, daba mal ejemplo a los menores, era expulsado de la casa. Había normas de vida, como lo hay en todas las casas. Inclusive, al darse cuenta que faltaba una figura materna, invitará a su madre que sea parte del oratorio. Entonces, ese era el ambiente familiar. Quería saber, quería que en sus ambientes cada uno se sintiera como en la propia casa. Entonces, les daba alimento, cariño, comprensión. Además, les permitía generar el segundo elemento, que es el patio, ¿no? Entonces, el oratorio tiene una casa, tiene un patio en donde se fomentaba la alegría. Y eso es lo que hay en todos la universidad y las instituciones educativas salesianas, ¿no? La palabra que guía, que anima al quehacer educativo es la alegría, no la alegría de sonreír porque hay que sonreír, o de un sonreír de una risa que significa un vacío, no, es la alegría de saber y sentir a la vida en plenitud. Esa es la alegría que Don Bosco fomentaba y el juego se prestaba para ello, ¿no? Y ahí los campeonatos que tenemos en la universidad, porque fomentan esa unidad, fomentan esa interrelación social. Consideraba que era indispensable mantenerse alegre para ser santos. Entendió como una pedagogía, como una forma de llegar a ellos, la alegría como una fiesta, ¿no? Recordemos, él aprendió a ser títeres, él aprendió a subirse a un palo encebado, entonces estaba y entendía lo que los jóvenes querían y les propiciaba, entonces jugaba fútbol con ellos, la pelota, etcétera, etcétera. Y en ese ambiente pues iba reconociendo también sus rasgos de personalidad, había una inteligencia, había un proceso detrás de todo esto. Entonces, primer elemento, la casa como hogar. Segundo, el patio como lugar de interacción con los jóvenes. Tercero, la escuela. No todos estudiaban, entonces había que enseñarles. Y una de aquellas enseñanzas justamente era el que ellos aprendiesen el tema de la imprenta. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Don Bosco, 18 horas había que trabajar, o sea, había una explotación sumamente grande a la mano de obra. Entonces él decía, haz que mis muchachos trabajen 12 horas y el resto pasen estudiando. Entonces llegaba a esos acuerdos, ¿no? Entonces ahí los jóvenes desarrollan sus capacidades y actitudes fundamentales para la vida en la sociedad, para insertarse, justamente para buscar un espacio de trabajo. Es lo que se quería y con eso se evitaba que vayan a las cárceles o vayan a la vida vagabundear. Entonces, el oratorio tiene una casa que acoge, que es familiaridad, un patio donde se enseña a través de la alegría, una escuela donde se enseñan las capacidades y actitudes fundamentales para el trabajo y una parroquia, donde es justamente ese encuentro espiritual, ese servicio, la solidaridad con el otro, el compartir la Eucaristía y la oración. Para Don Bosco, 2 elementos eran fundamentales en la vida espiritual de los jóvenes. Por un lado estaba el sacramento de la confesión y por otro lado estaba el sacramento de la comunión. Con estos 2 sacramentos entraban y que no podían faltar en la vida de los jóvenes. Una cosa muy linda que decía Don Bosco, ¿no? No obliguen a nuestros jóvenes, motiven para que ellos participen justamente de la vida plena de Dios. Motiven para que ellos se confiesen. Motiven para que ellos justamente comulguen. Entonces, en esa motivación justamente, ahí se encuentra la clave pues en esta motivación se encuentra la clave del servicio, de la solidaridad, de este compartir. Entonces, miren cómo entraban, ¿no? Entraban con muchos defectos. Y en este lugar llamado oratorio encontraban la familiaridad, las normas de casa,
la alegría del juego, se iban formando, encontraban a Dios en sus vidas, entonces salían siendo esos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Esta es la parte esencial de donde nace esta ideología, de donde nace esta, no ideología, de donde nace la identidad salesiana. Ese buen cristiano, ese honrado salesiano, nace del oratorio, no nace de la universidad, nace del oratorio, nace de la mente de este hombre, nace de la vocación, nace de su proyecto de vida. Entonces, ¿qué características debe tener este oratorio? ¿Qué características debe tener? Primero, ya lo decíamos, la alegría y el optimismo, ¿no? Como una expresión de felicidad, como una expresión de fiesta, de esperanza, de sentirse vivo. Don Bosco quería o consideraba que la santidad es estar alegres. Y si tú tienes alegría, lo tienes a Dios, decía Don Bosco, ¿no? Ese encuentro con Dios, pues justamente en las acciones buenas que debían hacer cada día, en la oración que lo tenían, en la lectura en los salterios, en la lectura diaria antes de dormirse. Don Bosco les leía una parte de un capítulo del Evangelio y les explicaba. Ese es el encuentro con Dios, esa relación del joven con Jesús, ¿no? Esa es la espiritualidad, esa es la forma diferente de ver la vida, de vivir, ¿no? De buscar respuestas en Jesús. Entonces, el oratorio como un amigo, encontrar a Jesús como un maestro, como un salvador. No ver en Don Bosco, sino Jesús, el proyecto de vida, el encuentro, el centro de la vida para todo cristiano. El servicio como otro elemento responsable. Entonces, cuando ya aprendían, entonces iban al mundo a trabajar y seguían con este estilo de vida, ¿no? De la oración, de mantener a Jesús en sus vidas, de hacer el bien, ¿sí? De ser esos buenos cristianos, esos honrados ciudadanos. Es decir, volver a la vocación del servicio desde donde Dios les ha llamado. Unos se hicieron religiosos, otros se casaron y fueron a servir a la vida, ¿no? Y en ellos, pues obviamente, vuelve el sueño de los 9 años, la presencia de la Virgen María, a la cual va a tildarle o le va a llamar como la auxiliadora, el auxilio, aquella que está presente en esos momentos que más necesita. María, la mujer que intercede, la mujer de los creyentes, aquella primera seguidora de Jesús, aquella madre de virtudes, se convierte también en ese modelo de fe, en ese camino a seguir, en esa parte del proyecto de la vida de Don Bosco y de la vida de los jóvenes y de cómo ese estilo de vida debe pregonarse. Ahí está la espiritualidad. Entonces, si volvemos el estilo de vida, lo sintetizamos, ¿no? ¿Cómo debe ser un salesiano con alegría? ¿Cómo debe ser un salesiano en el encuentro con Dios? Entender a Jesús parte de su vida, en servir a los demás y entender a María como madre. Con estos 5 elementos queda más que claro el tema de la espiritualidad. Entonces, para que no caigan, decíamos bien el sistema preventivo, ¿no? Que en la sabiduría de Don Bosco es ese elemento pedagógico que nos ha dejado. Esta educación, esta experiencia, perdón, que tiene 3 elementos. Por un lado está la razón, por otro lado la religión y por otro la amorivolezza, que significa la bondad solícita y cercana. Entonces, hablar de esta pedagogía es hablar del sistema preventivo, ¿no? En donde la escuela y la parroquia ahora necesitan unos valores que se fortalezcan. Entonces, al oratorio, a la casa, al patio, a la escuela, a la parroquia, se juntan estos 3 elementos que lo van a sostener. ¿Cómo es la razón, la religión y la amorobolezza? ¿Qué era la razón? La razón no es más que el proceso de comprensión de la vida. Tender siempre a decir la verdad y hacer el bien. Acoger al joven tal como es, creyendo en la capacidad, creyendo en que él puede crecer, que puede aprender, que puede afrontar la vida. Analizando el mundo y viendo cómo los jóvenes pueden madurar en ese mundo. A buscar esa excelencia profesional en un mundo abierto de pluralidad, en estos contextos de pluriculturalidad, en que el joven sepa argumentar los problemas, sepa también dar soluciones a esa realidad. Esa es la razón y esa es la identidad y ese es un eje transversal
que se trabaja en todo el perfil del estudiante salesiano. La religión que se junta justo con ese estilo propio que lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, en la religión que está la búsqueda, el descubrimiento del sentido a la vida. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? Que me vuelve un ser trascendente, que me hace creer que yo no soy finito, que cree justamente en la resurrección, en esa resurrección con este hombre Jesús, el que nos da una vida eterna, que promueve un clima de familiaridad, de comunidad, no de estatus, no de pirámides sociales, sino de un entorno de común, en donde todos amamos, todos pensamos, todos somos iguales, en donde pensamos en la alteridad, en ese otro como parte de yo mismo, en ese significado del mundo, en el que desaparece el tener y el poder, sino es más el ser, estar en el mundo. En cumplir esa voluntad divina, ¿no? En tener esa misión de cristianos, esa vocación de servicio, de amor al prójimo. En cuanto a la amorevolezza, en cambio, es entendida como la aceptación de uno mismo, ¿no? El aprecio de las ganas de vivir. ¿Qué es suicidio ni que 8 cuartos? Aquí estamos para vivir. ¿Qué más puedo dar de la vida? A pesar que los acontecimientos no son favorables, tengo que vivir. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo tener esas acciones en cuenta para buscar una empatía que me permita generar nuevos recursos? ¿Cómo aspirar, ¿sí? Proyectar mi vida hacia un compañerismo ideal, hacia una familiaridad de excelencia, a una existencia absoluta? ¿Cómo abrir ese corazón a ese estilo nuevo que esta comunidad me está presentando, ¿no? Y que quiere fomentar un sentido de esperanza y alegría. Ese es el amorevolezza. Entonces, muchachos, rápidamente hemos dado un recorrido propio y pronto a lo que es justamente este sentido de la identidad salesiana. Tal vez hay muchas cosas que decir, están las lecturas complementarias, lean, busquen, finiquítese, pero lo que sí estoy claro es que debe quedarnos dos cosas muy, repito, redundo la palabra, ¿no? Muy claras. Primero, saber que el oratorio es la esencia en donde se fomenta la vida de la identidad salesiana, que es llegar al oratorio, es parte del proyecto de vida de Don Bosco, una vida que empieza desde un llamado, desde un sí desinteresado, desde su propia vocación y luego el servicio que él da a la sociedad. Ese proyecto de vida que ahora nos ha dejado una espiritualidad definida en 3 elementos fundamentales, porque estos sostienen lo que es la identidad, ¿no? La razón, la religión y la amorevolezza, el amor al prójimo. Entre estos 3 elementos se sostiene toda la identidad, ¿no? Esa identidad que sale, ¿no? Como entramos a la universidad con diferentes aspectos, con diferentes realidades, diferentes contextos, pero vamos a salir siendo buenos cristianos y honrados salesianos. Y también nosotros, los docentes, nosotros quienes trabajamos en función de ustedes y aprendemos también de ustedes y caminamos con ustedes, también el momento que tengamos que agradecer a la universidad, habremos generado en nuestros proyectos de vida algo distinto, una forma de ser. De ahí que la salesiana tiene esa identidad diferente a las demás universidades. Tal vez nos preparemos de la misma manera, de la mejor o peor manera, pero a nivel identitario es lo que nos caracteriza. Suerte, chicos, en sus tareas, suerte en sus labores de la unidad número 4. Espero que estos elementos les ayuden a ustedes a fomentar ese proyecto de vida que tanto buscamos, que tanto queremos. Si ya lo tienen, perfecciónenlo. Si no lo tienen, reflexionenlo. Pero ojalá esta asignatura, que como dije desde el inicio, es algo muy personal, termine con este aporte que realmente sea significativo, que le haya servido a usted para la vida. Que tengan todos un buen día, una buena jornada y nos veremos pronto en las evaluaciones. Recuerden, las tutorías estamos siempre presentes atendiéndoles, esperándoles. No duden en comunicarse, no dejen para el final. Hasta pronto.